conocidos como en este caso de Taylor. ¿Ya? En acá vamos a aplicar derivadas, ¿sigue? ¿Ya? La cuestión es eh, llegar, factorizar x menos a. ¿Ya? Tenemos un polinomio, puede ser de cualquier grado, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta. Y la fórmula general es esta, ¿no? Polinomio de n grado de x es igual a f de a más primera derivada de a sobre 1 factorial por x menos a, más la segunda derivada de a sobre 2 factorial x menos a al cuadrado, más así sucesivamente n derivada de a sobre n factorial x menos a elevado a la n, ¿no? Entonces, este polinomio, ¿no?, es un polinomio de aproximación de f de x, ¿ya? A ver, veremos un ejemplo, ¿sí? Este es muy sencillo, solamente hay que reemplazar a esa fórmula general. Dice, ¿no? Si f de x es x al cubo menos 3x al cuadrado más 7x menos 2, dice, nos pide, halle el polinomio de aproximación. En este caso estamos hablando lo que es el Taylor, de grado 3, dice, esto era n, ¿no? Entonces en este caso n es 3 en torno a un valor a que nos está dando en este caso es 1, ¿ya? Entonces reemplazamos primeramente al f de x original, ¿ya? 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 7 por 1 menos 2, y eso nos da un valor 3, ¿ya? Ahora, nos pide encontrar, o sea, primeramente hemos encontrado esto, ¿no? El f de a para nosotros vale 3. Luego nos pide encontrar la primera derivada de f de a. Entonces, primera derivada de esa función sería, de esta función original, 3x al cuadrado menos el 2 baja abajo, multiplica 6x, y derivada de x es 1 más 7. ¿Ya? Entonces reemplazamos con el mismo valor, esto es el a, ¿sí? Reemplazando nos va a dar un valor 4. Ya tenemos la segunda derivada, ¿ya? El grado, y lo que nos está diciendo acá, grado 3, esta n nos va a decir cuántas veces vamos a derivar, ¿ya? En este caso es 3, entonces seguimos con la segunda derivada, ¿ya?, de esta misma función. El 2 baja a multiplicar, 3 por 2, 6x menos 6. Reemplazando este valor a, acá nos va a dar un valor 0, ¿ya? Por último, la tercera derivada, entonces a, derivada de 6x menos 6, solamente va a ser 6. Listo, ¿ya? Y hasta ahí hemos cumplido, hemos encontrado de grado n, o sea, tres derivadas. Ya tenemos los valores. Además, acá, si vamos a derivar sigue, eso nos dice acá y, ¿no? Si vamos a derivar la cuarta derivada, la quinta, n veces, la derivada de n va a ser siempre 0, ¿no? Porque derivada de una constante va a ser 0,
derivada de cero sigue siendo cero. Entonces, eso nos dice, pero eso no, casi no nos interesa esa parte, ¿no? Pero hay que, acá nos dice. Ahora, como ya tenemos las derivadas, tenemos que reemplazar a esta y esta fórmula, ¿ya? Entonces, reemplazando, acá n es 3, ¿no? Polinomio de grado 3 de x, f de a, que era 3, f de a derivada, la primera derivada que es 4, dividido entre primera derivada es 1, entonces acá un factorial. X menos a, dice la fórmula, pero a vale 1, ¿no? Más, como la segunda derivada es 0, ¿no? Igual, escribimos, ¿no? 2 factorial por x menos 1, pero como es 0, ¿no? Toda esta parte es 0. 0 dividido entre algo va a ser 0, 0 por algo. Todo esto nos va a dar 0. Más la tercera derivada que es 6 dividido entre 3 factorial, ¿no? Aquí x menos 1 al cubo, ¿ya? Hasta ahí. Entonces acá hacemos, acá hemos simplificado, acá ya se ha ido el 0. Nos queda de esta manera 3 más 4 por x menos 1 más x menos 1. Todo eso elevado al cubo, ¿ya? Con esto estamos diciendo que de la función original que tenemos, hay que encontrar un polinomio, dice, ¿no? Esto es otro polinomio. En pocas palabras, es la misma, el mismo f de x, pero escrita de distinta forma, ¿no? Básicamente es esa. En esta gráfica podemos observar acá, ¿ya? Esta es la función original que tenemos. Su gráfica es esta, ¿ya? Y el polinomio que hemos encontrado es esta, ¿no? Acá 3 más 4x menos 1 más el mismo. Acá, claro, acá se va a simplificar, ¿no? 6 y factorial de 3 es 6, ¿no? 6 con 6 se van a ir. Entonces, la gráfica es el mismo en este caso, ¿ya? Por eso se dice, acá dice, ¿no ve? Es el mismo polinomio, pero con diferente escritura. Muy cercano, dice, ¿no? Entonces, viendo la gráfica es el mismo. ¿En qué punto se encuentran esas dos gráficas? En acá están en el punto 1, 3. ¿Ya? ¿Y eso de dónde viene? Acá tenemos un valor 1, que sería esta. Y para ese mismo valor, tenemos que encontrar otro punto. Dice que entonces esta sería a la función original que hemos reemplazado. Acá vamos a obtener entonces 1,3, ese punto. ¿Ya? Entonces acá por eso está puesto este lugar, ¿no? ¿Ya? En ese punto son iguales, dice. Ahí se cruzan las dos, en este caso las dos funciones cúbicas, ¿no? Entonces muy cercano, cercano siempre va sobre la función original. ¿Ya? Pero hay una intersección en este punto. A eso se llama aproximación, polinomio de aproximación de Taylor. Básicamente hace eso, ese teorema. No es complicado. Y acá tenemos otra, esto ya conocemos, ¿no? Aplicación de la diferencial. Para nosotros la diferencial es, como hemos visto, es la derivada, ¿no? De f de x o delta x. Diferencial significa incremento, ¿no? De algo, ¿no? O sea, incremento de x.
¿no? Eso hemos visto en la parte de definición de derivadas, ¿ya? Entonces, es llamado incremento o cambio o razón de cambio, ¿ya? Entonces, a este valor, acá tenemos un valor A, hay que incrementar más algo, dice, ¿no? Más algo, que pertenece al dominio, ¿no? Llamado incremento, en este caso A más algo, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer en este método, ya en esta aplicación de diferencial, va a ser lo siguiente. Vamos a encontrar nosotros incremento de Y. Como X se ha incrementado, hay un incremento en el Y también, ¿no? Eso nos dice, ¿ya? Entonces, el diferencial se puede representar de esta manera también, ¿no? Delta X, diferencial de X, ¿no? Es simple, en pocas palabras, para nosotros, o sea, esta delta X o diferencial de X, vale básicamente esta, ¿no? Diferencial de Y, ¿no? Porque cuando derivamos una función, ¿no? Derivamos derivada de la función respecto a X, ¿no? Esto representa para nosotros la derivada de Y, derivada de f de X, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a manejar de esta manera, ¿ya? Pues acá representa, ¿no? Diferencial de Y es igual a por esta, ¿no? Entonces, acá diferencial de Y está despejando, ¿no? Básicamente acá teníamos diferencial de Y sobre diferencial de X igual a f derivada de A, ¿no? Entonces, acá despejando el diferencial de X se va a ir a multiplicar acá, al otro lado. Delta X es igual que diferencial de X, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, en resumen, va a ser esta la fórmula, ¿no? Diferencial de Y, o sea, derivada de Y de esta función, ¿no? Multiplicamos por dx, ¿no? Lo que estaba dividiendo acá, lo pasamos al otro lado. Ejemplo, acá tenemos una función cualquiera, x a la séptima menos 3x al cuadrado más x al cuadrado por logaritmo natural de x. Ya, acá vamos a ver de las dos formas, en forma general y para un valor pequeñito, que es diferencial de x, es un incremento muy pequeño a 1,001 va a ser, ¿no? Entonces, primeramente aplicamos la derivada, ¿no? En este caso, sería de esta manera, ¿no? Derivada de todo eso. Acá estamos aplicando derivada del x a la séptima, que sería esta, menos 6x. En acá hay producto entre estas dos funciones. Entonces, la regla del producto de la derivada tenemos que aplicar acá. Primera derivada, que sería 2x por la segunda sin derivar, ¿no? Porque era u derivada por b sin derivar, ¿no? Más acá u sin derivar por la derivada de la b. Esa fórmula hay que aplicar acá, que sería de esta manera. Acá un poco ordenando, nos queda de esta manera. Entonces, acá como pueden observar, esto va a ser diferencial de y. Diferencial de y es igual a todo eso, la derivada, multiplicada por diferencial de x, ¿no? O sea, esta dx se va al otro lado a multiplicar, nada más. O sea, la misma derivada, ¿no? En vez de escribir el y o f de x, nosotros manejamos esta. Y esto se va a ir al otro lado a multiplicar, ¿no? Es el mismo. Entonces, en el inciso B dice, ¿no? Acá para diferencial que sea muy pequeñito, dice. Entonces reemplazamos, en vez de esa diferencial de x,
¿no? Multiplicando con el valor a que nos está dando el 1. Reemplazamos al x, 1, todo eso, y nos va a dar diferencial de x muy pequeñito, 0,002. ¿Ya? De esa manera, acá igual, ¿no? Calcule la diferencial de y, o sea, el objetivo buscado es esta, ¿no? Sabemos que y también es para nosotros el f de x, o el y también manejamos. Acá hay otra función, ¿no? Igual producto, aplicamos, pero en este caso ya no nos da un valor para diferencial de x. Entonces acá directamente derivamos aplicando acá el regla de producto. Y acá como son comunes estas dos, factorizamos y nos va a quedar de esta manera. Hasta ahí nomás nos queda, ¿no? Entonces esta diferencial para nosotros estaba acá y se fue al otro lado, ¿no? Entonces despejamos esta. Es el objetivo buscado. Ya, luego vamos a ver, esta es la parte que más se aplica de las funciones, ¿no? El cuándo es un máximo, cuándo es un mínimo. Y vamos a ver también la parte de criterio de la primera derivada, ¿no? En donde se aplica puntos críticos tenemos que encontrar y lo que son máximos, mínimos, ¿ya? Entonces, hemos aplicado las derivadas, ¿no? Hasta la primera hemos hecho, hasta n derivadas, pero no hemos definido bien en dónde entra, cómo, con qué podemos hacer con esta primera derivada, ¿ya? Entonces, acá nos dice, ¿no? Para encontrar un máximo y un mínimo, tiene que cumplir estas condiciones, dice. ¿Ya? Esta es la primera condición. Primera derivada de f de x es igualamos a 0. Encontramos puntos críticos. ¿Ya? Y la segunda derivada del mismo f de x, si este valor es menor a 0, decimos que es un máximo. Lo mismo, ¿no? Para el otro, solamente va a cambiar, ¿no? Si la segunda derivada de la función es mayor a 0, va a ser un mínimo, ¿no? Entonces, la otra condición que debe cumplir, reemplazar raíces en f de x para encontrar un máximo o un mínimo de eso, ¿no? Entonces, las raíces que van a ser estas. Ya, entonces, hay que encontrar la primera derivada y con la segunda derivada podemos obtener, saber si es un máximo o un mínimo la función. ¿Ya? Acá tenemos los ejemplos, ¿no? Ahora, acá podemos hacer, hay otros métodos, pero en la práctica, ¿no? Comúnmente, o en la mayoría de los casos, se aplica el criterio de la segunda derivada para encontrar el máximo o el mínimo. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la función, dice, ¿no? Y nos dice encontrar si es un máximo o es un mínimo, ¿ya? Pero primer paso que debemos hacer es, nos dice, encontrar las raíces o puntos críticos en la primera derivada. Entonces aplicamos la primera derivada de esta función. Primera derivada sería esta. Y además tenemos que igualar a 0 y obtenemos un punto crítico. ¿Ya? Ahora, como hemos obtenido el punto crítico en este caso, y en esta gráfica podemos observar, para nosotros el punto crítico X va a ser esta, 2. Y para saber en dónde está el punto crítico exactamente, tenemos que tener del 2 su imagen, ¿no? Según la gráfica, es supuestamente 1, a ver, verificaremos. Reemplazamos con el valor 2 a esta derivada, ¿no? Y evidentemente existe un valor 1. Entonces el punto crítico
es el 2,1. O sea, ese es el punto. ¿Ya? La función llega hasta ahí, ¿no? Llega hasta ahí y vuelve. ¿Ya? Ahora, para saber si es un máximo o un mínimo, nos dice que debemos aplicar la segunda derivada. La segunda derivada de esta función, de la primera derivada, ¿no? En este caso sería la primera derivada es esta, 2x menos 4. Su derivada de esta función es 2. Derivada de 4 es 0, de 2 es 1, de x es 1, nos queda 2. Entonces acá comparamos, ¿no? 2 es mayor a 0. Sí, es mayor a 0. Entonces, ¿qué nos dice la condición? Si la segunda derivada es mayor a 0, dice que es un mínimo. Entonces decimos que es un mínimo. ¿Ya? Entonces, en ese punto crítico que hemos encontrado, que es 2,1, en ese punto la función es mínimo. ¿Ya? Eso nos dice. Entonces, lo más sencillo es aplicar esta regla, ¿no? Porque hay otro método que tienes que aplicar, solamente puedes obtener con la primera derivada. También se puede obtener, es un poco más largo, pero la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada es más cortito, ¿no? Hemos aplicado la primera derivada, hemos encontrado punto crítico y además hemos aplicado la segunda derivada, ese punto 1, punto 2, ¿no? Con esos 3 puntos podemos saber si una función es máximo o un mínimo. Acá tenemos otro ejemplo, otra función, ¿ya? Lo mismo hacemos, ¿no? El primer paso es aplicar la derivada encontrando puntos críticos, luego reemplazamos y al final obtenemos si es máximo o mínimo, ¿no? Entonces, de esta función, la primera derivada es menos 2x más 8, y eso tenemos que igualar a 0, ¿no? Despejando x, entonces tenemos un x4. Entonces, x4 ya tenemos acá, en la segunda gráfica. Con ese valor encontrado, reemplazamos a la derivada, la primera derivada, sus valores y obtenemos el 3. Entonces el punto crítico para nosotros es el punto 4,3. ¿Ya? Hasta ahí no se sabe si es máximo o mínimo. ¿Ya? Entonces aplicamos la segunda derivada y comparamos. La segunda derivada de esta va a ser, a ver, menos, derivada de 2x es 2, menos 2, ¿no? Menos 2. Menos 2 es mayor a 0. No. Entonces, si no es mayor a 0, ¿qué va a ser? Un máximo. ¿Ya? Esta reglita, ¿no? Si esta segunda derivada es menor a 0, dice es un máximo. Acá es la misma pregunta, ¿no? O podríamos preguntar, dice, esta misma podemos preguntar de esta manera, dice, ¿no? Si menos 2 es menor a 0, para nosotros va a ser sí. Entonces es un máximo, ¿no? Eso dice acá. Pero podemos aplicar la misma pregunta, ¿no? Si menos 2 es mayor a 0, no, menos 2 es negativo, no es mayor a 0, entonces decimos que es un máximo. Entonces, en este punto, que sería esta parte, 4,3, la función sube al punto máximo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, una parábola tiene una función máximo y mínimo, ¿no? Ahora, esta es la parte que vamos a ver otros puntos más, ¿no? Acá nos da aplicación a gráficas de funciones, ¿no? Acá nos da otra función, ¿ya? ¿Qué dice? Analizar las características de una función supone determinar sus puntos críticos
máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, si la función es cóncava o convexa y otros. ¿Ya? O sea, con esta función nosotros podemos encontrar varias cosas de eso, ¿no? Entonces, como nos pide acá puntos críticos, máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y concavidades, ¿no? Entonces, el paso 1 que sería para nosotros encontrar el punto crítico. ¿Ya? Para encontrar punto crítico, nosotros habíamos hecho aplicando la primera derivada. Y esa primera derivada hemos igualado a 0 y hemos obtenido un punto crítico. Ya, un punto hasta ahorita. Dice que está en el punto 5, sería esto, ¿no? En la gráfica. Ahora, para determinar si es un máximo y un mínimo. Además acá, este valor tenemos que reemplazar a la función original. ¿Ya? Entonces todavía lo vamos a dejar acá pendiente. Determinación de máximos y mínimos. Acá aplicamos el criterio de la segunda derivada, ¿no? Con eso hemos encontrado facilito, directo. Entonces derivamos la primera derivada, que sería el 2x menos 10. Su derivada, la segunda, va a ser 2. 2 es mayor a 0. Sí. Entonces es mínimo. ¿Ya? Entonces, como ya hemos encontrado, sabemos que es mínimo en ese punto, acá reemplazamos a la función original para encontrar otro punto. Entonces acá vamos a tener el punto anterior que hemos encontrado que era 5, en el punto 5, coma 3. En este punto va a estar el valor mínimo, dice, ¿no? Entonces este punto que está en la gráfica es el punto 5,3. Acá es 5 y por este lado es 3. Eso nos dice. En ese punto está el mínimo. Listo. Ya hemos encontrado el valor mínimo. Ahora, dice concavidad. ¿A cuál lado se abre la función? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Dice, ¿no? Entonces acá igual se aplica la condición de la segunda derivada. Dice, si la segunda derivada de esta función es mayor a 0, dice, ¿no? La curva es cóncava, dice. Entonces la segunda derivada que hemos encontrado era 2 acá. Acá ya tenemos. La misma, ¿no? Comparamos. Entonces, 2 es mayor a 0. Sí. Entonces la función va a ser cóncava. Cóncava dice que se va a abrir hacia arriba. Entonces esto es cóncava. Cuando una función se abre hacia abajo, se le conoce convexa o no cóncava, ¿no? La diferencia. Si no se cumple esta condición, va a ser otro, ¿no? Convexa. Se abre hacia abajo, ¿no? Esas dos opciones. Además, acá podemos obtener un punto de inflexión. ¿Ya? El punto de inflexión es en la gráfica dónde va a cambiar, ¿no? Si viene de arriba, en algún punto va a volver a subir. A ver, acá. Acá tenemos un espacio. Ya, supongamos que la gráfica viene por acá, llega hasta ahí y vuelve a bajar. Más o menos así, ¿no? Entonces, punto de inflexión, ¿dónde va a cambiar? Dice, ¿no? En este punto, ya, va a cambiar a lo que es cóncava y convexa. A ese punto se llama punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, dice, ¿no? La segunda derivada tiene que ser igual a 0, dice. ¿Ya? Reemplazamos directamente. Como la segunda derivada tenemos acá el valor 2. 2 es igual a 0. No. Si no es igual a 0, o sea, 2 no es igual a 0, entonces no tiene solución, o sea, no tiene punto de inflexión. Evidentemente esta gráfica no cambia de cóncava a convexa, sino que es una parábola abierta hacia arriba. Por eso no existe el punto. Ahora, el
cuarto punto es intervalo de crecimiento, dice, ¿no? Acá es una comparación, ¿no? Primera derivada es mayor a cero, dice. Entonces acá la primera derivada, que es esta, de aquí hemos encontrado el valor 5 y comparamos, ¿no? O decimos que desde 5 hasta el infinito, la función va a crecer, dice, ¿no? Entonces desde 5 hasta el infinito la función crece, creciente, ¿ya? Y desde menos infinito hasta 5, desde menos infinito hasta 5, viene la función decrece, ¿no? A eso se llama crecimiento o decrecimiento, ¿no? Ya, acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Primeramente, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos la primera derivada, luego igualamos a 0, encontramos las raíces o puntos críticos, en este caso, esto es una ecuación cuadrática, acá factorizando obtenemos estos dos puntos, claro, esto es 3 mayor igual a 0, es mayor, puntos críticos va a ser el 2 y el 4, ¿ya? Entonces, para cada uno hay que analizar esto. Para x2, cuando x es menor a 2, su derivada nos da un valor 9, es positiva. Esto es, como les decía anteriormente, es otro método para encontrar el máximo y el mínimo. ¿Ya? Tenemos que evaluar la primera derivada si es positivo o negativo. Cuando cuando x está en este intervalo, es decir, en esta parte, a ver, vamos a dibujar acá aquí va a ser 2, aquí va a ser 4, aquí va a estar otros valores, ¿ya? Para que se entienda mejor. Cuando x vale 2, dice, ¿no? Para este punto, la función es menor, dice acá, menor a 2, aquí va a ser positiva. Y de 2 a 4, o sea, desde acá hasta acá, reemplazamos el valor, cualquier valor agarramos acá, entre esos dos valores, por ejemplo, 3 hemos agarrado, ¿no? 3 está acá y nos sale menos 3, entonces negativa, dice, ¿no? Y ahora, acá tenemos que encontrar en dónde será el punto crítico, ¿no? Como ya hemos encontrado el valor, acá un 2 ya tenemos, esta parte nos falta. Reemplazamos el valor a la función original, no a la derivada, ¿no? A la función original obtenemos un valor 5. Entonces acá tenemos un punto crítico, 2, 5 cuando x vale 2. ¿Ya? Es un poco largo, hasta aquí no hemos obtenido ni el mínimo ni el máximo. ¿Ya? Continuamos. Con el segundo, la segunda derivada, recién vamos a obtener lo que es el máximo o el mínimo, ¿no? Como ya tenemos la segunda derivada para el punto 2, acá reemplazamos menos 6, ¿no? Ahora, menos 6, comparamos, menos 6 es mayor a 0. No, entonces cuando no se cumple la condición, decimos que es un máximo. Pero además hemos encontrado el punto 2, punto crítico 2,5, que sería este, anteriormente, ¿no? 2,5. Entonces decimos que es en ese punto la función va a llegar a su máximo punto, dice. Ahora, eso es para la primera parte. La segunda parte, para x4, ¿ya? Acá lo propio, entre estos dos valores, hemos encontrado un valor negativo, dice que es menos 3, sí. Y para cuando x sea mayor a 4, nos damos otro valor arbitrario. Estamos hablando de esta recta, un valor 5, dice, ¿no? Acá, aquí nos va a dar a ver, ¿qué nos va a dar? Un positivo, dice. Entonces, positivo, ¿ya? Entonces, de esa manera encontramos acá positivo y
un punto crítico va a ser en 4 y 1. X4. Reemplazando este valor a la función original tenemos otro punto. 4, 1. 4, 1. Ahora, verificaremos si en ese punto es máximo o mínimo, dice, ¿no? Acá nos da un 6, comparamos, ¿no? 6 es mayor a 0. Sí, entonces va a ser un mínimo. ¿Ya? Y eso es. Ya hemos encontrado el máximo y mínimo. Ahora, el punto de inflexión, dice, ¿no? Hemos dicho que la segunda derivada hay que igualar a 0 y obtenemos un valor x3. Y ese x3 hay que reemplazar a la función original, que sería esa. Obtenemos un valor 3. Punto de inflexión va a ser 3,3. Entonces, en este punto va a cambiar la función, ¿no? Esta curva viene, baja, en ese punto va a cambiar al otro lado, ¿no? Eso dice, ese es el punto de inflexión. ¿Ya? Esa es la parte de aplicaciones de máximos y mínimos, ¿no? Y otros puntos. Acá podemos observar el crecimiento, ¿ya? Desde la función va a crecer, positivo, crece. Aquí decrece, era negativo. Acá vuelve a crecer. Esto nos servía para eso, ¿ya? Cuando es positivo, crece. Cuando es negativo, decrece. ¿Ya? Entonces, para eso nos servían esos puntos, ¿no? Acá ya podemos observar, ¿no? Si evidentemente desde menos infinito y hasta 2, la función crece. Y desde 2 a 4, la función decrece. Y de 4 hasta infinito, la función crece, ¿no? De esa manera se encuentran esos puntos.